A ver, voy a... listo, ahora sí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha todo bien? Ok. Muy bien, buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más al curso internacional de control de calidad en el laboratorio clínico. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 3, titulado Verificación de métodos en el laboratorio clínico. Soy el ponente de esta sesión. Mi nombre es Daniel Huachani Coripuna y como muchos me conocen, también estoy desarrollando los talleres. Entonces, en esta reunión vamos a ver un poco sobre cuál es el paso a paso para desarrollar la verificación de métodos en el laboratorio, qué es lo que debemos de tomar en cuenta antes de realizar la verificación y cómo podemos también, vamos a ver algunos flujogramas también sobre cómo ya realizar la verificación y también qué es lo que debemos hacer después, ¿no? Después que ya hemos completado la verificación de métodos. Algunos aspectos relacionados a los cálculos, a fórmulas, a gráficos bueno, que forman parte de la verificación de métodos, lo vamos a desarrollar en dos talleres. Tenemos un taller para verificación de métodos cuantitativos y también tenemos otro para métodos cualitativos. Así que empezamos. Algunas reglas básicas, en el documento de esta reunión se está grabando y va a ser compartido posteriormente. Luego, igual, ¿no? Las diapositivas de charla se van a compartir. Van a ver, como les había dicho, un taller aplicativo donde se van a realizar los cálculos que corresponden a la verificación de métodos y pueden dejar cualquiera de sus consultas en el chat del grupo, ¿no? Y también, de repente, se va a poder resolver en el taller. Muy bien, entonces empezamos con la siguiente pregunta, ¿no? La verificación de métodos es solo para la acreditación ISO 15189 de mi laboratorio clínico. Y esto es algo común, ¿no? Que se suele ver, ¿no? La mayoría piensa que de repente la parte de verificación de métodos solamente es útil para una acreditación, ¿no? De tipo ISO 15189. En algunos países, como por ejemplo el caso de México, tengo entendido, para ellos sí es un requisito, ¿no? dentro de su normativa nacional para poder habilitar un laboratorio clínico, ¿no? Se les pide también procedimientos de la verificación y la evidencia, ¿no? Y aparte, ellos también tienen un protocolo, ¿no? Desarrollado también por su ente acreditador, con el cual también desarrollan esta verificación. Entonces, por un lado, sí, la verificación sí es necesario para una acreditación. En algunos países, entonces, es un requisito para poder funcionar. Y en otros, les puede ser útil para darle seguimiento al desempeño de sus procesos, ¿ok? Es algo también que se va a ver en la última sesión en cuanto al desempeño del seguimiento del desempeño analítico, perdón. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco qué nos dice la normativa, en este caso la ISO 15189-2012, en cuanto a esta parte de los procesos de verificación de métodos. Esto está incluido dentro de la cláusula 5.5 de esta norma de procesos de análisis. Esto quiere decir dentro del capítulo de requisitos técnicos, en el cual tenemos lo siguiente. Vamos a tener una subcláusula, la 5.51, que nos va a hablar sobre la selección, la verificación y la validación de los procedimientos de análisis. Dentro de ello tenemos aspectos relacionados a la verificación de los procedimientos de análisis y sobre la validación de los procedimientos de análisis. Y por último, la incertidumbre, ¿no? De las mediciones, de los valores de magnitudes que se puedan medir. Después tenemos, en relación a los intervalos de referencia biológicos, o también conocidos como valores de decisión clínica. Y por último, en relación a cómo debe ser un procedimiento de análisis, ¿no? Entonces, acá, viendo la subcláusula 5.51 de selección y verificación y validación de los procedimientos. A ver, se escucha abajo, se escucha un poco de reverb. A ver, vamos viendo.
A ver, continuando. Entonces, acá tenemos la subcláusula 5.51, en el cual empieza por las generalidades, ¿no? El cual nos dice lo siguiente. Vamos a darle una lectura. El laboratorio debe seleccionar procedimientos de análisis que hayan sido validados para su uso previsto. Esa es la primera parte. Luego también nos dice de que se debe registrar la identidad de las personas que realizan actividades en los procesos de análisis. Entonces, acá nos dice quién debe hacer algo, que es seleccionar los procedimientos de análisis, el cual deben ser validados para su uso previsto. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que dar cumplimiento, ¿no? Acá tenemos dos cosas que cumplir. Entonces, acá ya nos ingresa el concepto de validación, ¿no? Porque nos dice que han sido validados. Entonces, la validación, de acuerdo al concepto, está más relacionado con el fabricante. Y en cuanto a la parte de verificación, va a estar relacionado con el laboratorio, aunque no necesariamente va a ser así. Si bien el fabricante debe validar un método antes de poder venderle al laboratorio y que éste lo pueda utilizar, el laboratorio también puede realizar sus métodos, puede desarrollar sus protocolos y los cuales también los tiene que validar antes de que lo pueda él mismo usar, ¿no? Esa es de repente también una aclaración. Después, acá nos habla de que esta validación debe ser de acuerdo a su uso previsto, ¿no? Entonces el fabricante va a realizar la validación de su método para darle un uso definido, ¿no? En este caso, de repente, el fabricante está produciendo reactivos para, a ver, proteínas, ¿no? A ver, proteínas. Entonces el fabricante lo valida solamente para suero, proteínas para suero. Entonces, ese reactivo solamente lo puedes utilizar para hacer mediciones de proteínas en suero. Entonces, ese es su uso previsto, ¿no? Puede haber también que otro fabricante haga una producción de reactivos de proteínas, pero que también puedan ser utilizados para suero y para orina, ¿no? Y así pueden haber otros casos más. Entonces, el fabricante siempre le va a dar va a definir un uso previsto. Bueno, luego nos dice que se debe registrar la identidad de las personas que realizan todas las actividades, ¿no? En la parte del área analítico. Siguiendo con la parte de generalidades, nos dice los requisitos especificados, en este caso especificaciones de desempeño, para cada procedimiento de análisis se deben relacionar con el uso previsto, ¿no? Otra vez con el uso previsto de dicho análisis. Estos requisitos especificados o especificaciones de desempeño, que lo vimos en la clase de ayer, entonces esas especificaciones de desempeño se deben elegir de acuerdo al uso previsto que se le va a dar. Por ejemplo, si es que yo busco en Data Innovation, en lo que es el error total aceptable, por ejemplo para colesterol, dentro de esta página me dan fuentes como el CAP, variabilidad biológica y el RCPA. Entonces, de acuerdo a estas fuentes y también de acuerdo al uso previsto que yo le voy a dar al reactivo, por ejemplo, en este caso de colesterol, yo debo de elegir mis especificaciones de desempeño, ¿no? Por ejemplo, en CAP tengo 10%, en variabilidad biológica tengo 9%, en RCPA tengo 5%. Entonces, si es que yo quiero tener el menor error total y el mejor desempeño, y también de acuerdo al tipo de pacientes a los cuales estoy atendiendo, yo puedo también elegir la fuente, ¿no? La fuente del error, total aceptable. Acá. Luego, la cláusula 5.512 nos dice sobre la verificación de los procedimientos de análisis lo siguiente. Los procedimientos de análisis que son validados deben ser utilizados sin modificaciones, o sea, no se deben hacer cambios, y los cuales se deben someter a una verificación independiente, ¿no? Por parte del laboratorio antes de ser introducidos en el uso de rutina. Esto se puede entender, ¿no? Lo siguiente. Entonces tenemos un reactivo, por ejemplo acá de colesterol, que ha sido validado por el fabricante. El fabricante desarrolla un protocolo de validación
nos lo ofrecen al laboratorio, llega al laboratorio, entonces el laboratorio debe hacer una verificación, ¿no? Independiente, como nos menciona acá. No por el personal del laboratorio, ¿no? En general, ¿no? Por el personal del laboratorio. Entonces, al ver esto, hay que también entender de que no lo debe realizar el proveedor, ¿no? O sea, no es que yo compre el reactivo o un equipo que venga con reactivos y venga el proveedor y haga la verificación de métodos, ¿no? Sino lo debe realizar el personal del laboratorio. A ver, estoy viendo sus consultas a la par, a ver. Muy bien, luego, el 5.512, continuando, nos dice también lo siguiente. El laboratorio debe obtener información del fabricante o de quien haya desarrollado el método para confirmar las características de funcionamiento del procedimiento. Entonces, el laboratorio debe pedirle al fabricante información sobre esas características de funcionamiento del procedimiento. ¿Cómo significa esto? ¿Cómo sé que el método se validó? Y entonces el fabricante generalmente nos da esa información en un inserto, en los insertos del reactivo, los que vienen dentro de la caja, o también en manuales, ¿no? Como en el caso de hematología. Entonces, esta información del fabricante siempre la debemos de tener disponible, ¿no? Para saber si es que el método se valida. Obviamente, en el inserto tenemos que buscar, ¿no? El ítem de las especificaciones o el desempeño del método o las características de funcionamiento del procedimiento, ¿no? Como también, dependiendo también el fabricante cómo lo está definiendo. Pero eso sí, en el inserto debe estar ello. No es que le tengamos que pedir el inserto y así nomás lo archivamos en el laboratorio, ¿no? Hay que revisar el inserto si este fabricante ha validado el método, ¿no? Buscando los datos de precisión, de veracidad, o linealidad, interferencia, entre otros. Esos datos hay que buscarlos. Y con eso ya estamos, por un lado, asegurando que el fabricante está declarando que ha validado el método. Continuando, a ver, ¿qué más nos dice? Nos dice la verificación independiente por parte del laboratorio, la verificación que realiza el laboratorio, se debe confirmar a través de la obtención de evidencia objetiva. Esa evidencia objetiva debe estar en la forma de características de desempeño. Entonces hay que saber cuáles son las características de desempeño por un lado. Después nos dice que las características de desempeño por el procedimiento de análisis se han cumplido. Entonces, tenemos que tener, por un lado, evidencia objetiva. Entonces, para ello tenemos que desarrollar un informe. Lo siguiente también para tener evidencia objetiva es asegurar la trazabilidad de toda la información que se obtiene en estos procesos de verificación. Para esa trazabilidad debemos de más o menos tener los siguientes datos o la siguiente información. ¿Quiénes participaron por un lado en el estudio? Del personal, no sé, de bioquímica de repente, ¿no? ¿Quiénes de ellos han participado en la verificación de la precisión? Porque obviamente no debe ser uno. Bueno, si es que tenemos un laboratorio donde solamente trabaja un personal, de repente es que sí, ¿no? Pero si es que hay más de dos, hay que considerar que los dos trabajan, ¿no? En la verificación de precisión, por ejemplo. ¿Quiénes participaron? Bueno, obviamente también participa no solamente el personal que procesa, ¿no? También debe participar la dirección del laboratorio. Después tenemos qué equipo, ¿no? En qué equipo se ha realizado la verificación, cuáles son sus datos, en qué fecha se han realizado las verificaciones, qué se utilizó también. Controles, se utilizaron muestras, se utilizaron controles externos, etc. Y también dónde puedo ver los datos que se obtuvieron, ¿no? De repente hemos impreso los resultados, o de repente todavía lo tenemos archivado en el equipo, y así. Entonces, este informe tiene que expresar las características de desempeño, ¿no? del método, los cuales, en general, para confirmar que se ha realizado la verificación y que es aceptable, siempre deben ser menores o iguales, ¿no? A lo especificado por el fabricante. A ver, Bárbara, ok, Bárbara, vamos a tomarlo en cuenta. Continuando. Con la misma subcláusula, 5.512.
nos dice, las características de desempeño declaradas para el procedimiento de análisis que han sido confirmadas durante el proceso de verificación deben ser aquellas relevantes para el uso previsto de los resultados de los análisis. ¿Cómo interpretamos esto? Nosotros tenemos características de desempeño declaradas, ¿no? Tenemos precisión, tenemos sesgo, tenemos fidelidad, tenemos intervalos de referencia, eh, podemos tener interferencias, ¿no? Entre otros. Entonces, esas características de desempeño que han sido declaradas, las cuales luego son confirmadas por un proceso de verificación, deben ser relevantes para el uso previsto, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo, yo tengo hematología, y solamente le hago una verificación de precisión. Entonces, por un lado, no estoy todavía completando eh, los, los procesos de verificación que sean relevantes para su uso, ¿no? En hematología. Tendría, por ejemplo, que hacer también carryover, tendría también que hacer linealidad, ¿no? Tendría también que hacer de repente veracidad, ¿no? No solamente uno. Entonces, otro aspecto también a tomar en cuenta es de que hay que verificar lo que el fabricante también ha validado. No necesariamente tenemos que hacer todo lo que existe en verificación, sino lo que el fabricante ha validado. Lo mínimo que el fabricante valida es la precisión, ¿no? Lo mínimo, es lo mínimo. Luego también se suele ver que también validan la linealidad, ¿no? Algunos sí validan lo que es el sesgo. Entonces, pero lo básico de realizar en el laboratorio, aparte, es esto de acá, ¿no? La precisión, la estimación del sesgo, la linealidad y los intervalos de referencia. Eso es lo básico de realizar. Otras características de desempeño también que podemos evaluar es el carryover, el límite de cuantificación, y también para pruebas como el banco de sangre o pruebas cualitativas, tenemos la sensibilidad y la especificidad diagnóstica. A ver, un minuto. Disculpen. Un minuto. Listo, ahora sí. Continuando. A ver, luego tenemos lo siguiente. ¿Qué más nos dice esta norma? Nos dice, el laboratorio debe documentar, ojo, estamos revisando aspectos de la ISO 15189 relacionados a la parte de verificación, ¿no? Para saber, por un lado, qué es lo que nos piden, ¿no? Para tener un proceso de verificación correcto. A ver, ¿qué más nos dice? Nos dice, el laboratorio debe documentar el procedimiento utilizado para la verificación y registrar los resultados obtenidos. Entonces debemos de tener un protocolo, el cual vamos a utilizar para hacer esta verificación. Luego tenemos también que tener un registro donde vamos a anotar los resultados obtenidos, de repente donde también vamos a, por un lado, anotar los resultados obtenidos por el equipo y por otro, las conclusiones, ¿no? Luego por acá abajo nos dice el personal con la autoridad correspondiente debe revisar los resultados de la verificación y registrar la revisión, ¿no? Entonces, una vez finalizado el proceso de verificación, ¿no? Teniendo ya los resultados, hay que tener una reunión, ¿no? Por un lado, con el personal que ha realizado la verificación, de repente el responsable de calidad y también el director del laboratorio, ¿no? Para revisar lo que se ha obtenido y luego y aprobar, ¿no? Al final el director también tiene que aprobar la verificación que se ha realizado al método. Continuando. Acá ya pasamos a otra cláusula, tenemos la 5.512, que nos dice sobre la validación de los procedimientos de análisis, ¿no? Al inicio les había comentado de que la validación
Por un lado lo realiza el fabricante, ¿no? Antes de vendernos un reactivo, pero por otro lado también lo puede realizar el mismo laboratorio. Por ejemplo, el laboratorio debe realizar una validación cuando hace una modificación al método o cuando desarrolla un método, ¿no? Otros casos en los cuales la validación se realiza es cuando tenemos métodos no normalizados o también cuando los métodos normalizados utilizados están fuera de su alcance previsto. Por ejemplo, como les he comentado de repente, tenemos el reactivo de amilasa, ¿no? Y el fabricante nos dijo que su uso previsto era para suero. Y queremos hacer una medición de amilasa en saliva utilizando este reactivo, ¿no? Entonces ahí le estamos dando un uso fuera de su alcance previsto, ¿no? Es un método normalizado, sí, porque ya ha tenido una previa validación, pero le estamos dando un uso fuera de lo previsto, ¿no? En cambio, si es que tenemos un método igual validado, pero lo vamos a modificar, no sé, de repente cambiando las proporciones del reactivo muestra, o, claro, básicamente eso, ¿no? De repente cambiando las proporciones del reactivo muestra, ahí estamos modificando el método. Entonces ahí también debemos de repente de validarlo antes de utilizar. Bien, continuando, seguimos en validación ahora. Nos dice la validación debe ser tan amplia como sea necesario y confirmar, obviamente, mediante evidencia objetiva que, que los requisitos específicos para el uso previsto del análisis se han cumplido. Entonces acá ya nos está pidiendo de que debemos hacer los procedimientos de verificación de acuerdo también al uso previsto que se le va a dar, ¿no? Y tenemos que mostrarlo en evidencia objetiva. Tenemos que hacer precisión, veracidad, linealidad, o carrillo, bueno, eso también dependiendo del método que estamos o que queremos validar. Luego nos dice, el laboratorio debe documentar ese procedimiento utilizado para la validación y registrar sus resultados. Ahora, ¿sí hay diferencia en validación y verificación en el procedimiento? Sí, sí lo hay. En validación generalmente se realizan varias veces una corrida. En cambio, en una verificación se realizan en menos cantidades. Por ejemplo, en precisión son 25 datos en una verificación, pero en una validación deben ser más de 25 datos. Después, en validación nos dice, cuando se realicen cambios a un procedimiento de análisis validado, se debe documentar el efecto de tales cambios, ¿no? O cuando corresponda. Entonces, ahora sí hablemos sobre la verificación de métodos, ¿sí? Un minuto, a ver, voy a revisar su chat. ¿No se escuchan? Ah, sí se escuchan, muy bien. Listo, a ver, vamos a continuar. En resumen, revisando un poco esto, o resumiendo un poco lo que nos dice la normativa ISO 15189, vamos a empezar la primera parte, que es lo que debemos de tener antes de la verificación de métodos. Bien, a ver, un minuto. Ya, todo bien. Entonces, antes de realizar una verificación de métodos, yo debo de prepararme, ¿ok? Tengo que realizar o tengo que estar en una capacitación sobre la verificación de métodos, conocer cuál es el procedimiento, conocer qué cálculos se realizan, ¿no? Y qué consideraciones debo de tener antes también de realizar la verificación. Y obviamente esto lo deben saber todos los que van a participar, ¿no?, en esta verificación, no solamente un analista, ¿no? Y también el director del laboratorio, obviamente, ¿no?, que va a aprobar al final la verificación de métodos. Luego, también tiene que haber un entrenamiento del personal, ¿no?, en el uso del equipo. Esto sí lo puede dar el proveedor. Y también debe haber una familiarización con el equipo, ¿no? De repente una semana en uso. Bueno, aunque obviamente va a haber un tiempo de ello, ¿no? Luego tiene que haber una instalación correcta del equipo, ¿no? El equipo debe haber sido instalado correctamente, cumpliendo todos los criterios de instalación.
¿no? Y obviamente todo esto debe estar igual desde el punto 1 de capacitación, todo eso debe estar registrado, ¿no? Archivado las constancias de capacitación, las constancias de entrenamiento, los registros de instalación, ¿no? Después tenemos que estar al día en el mantenimiento preventivo del equipo, ¿no? Que se hayan también completado todos los mantenimientos correctivos, en caso de equipos que no sean nuevos de repente. Después, las condiciones ambientales del área de trabajo se deben controlar, ¿no? Debemos, bueno, esto también de acuerdo al equipo, ¿no? Si el equipo requiere ciertas condiciones de trabajo, en este caso ambientales, se debe controlar, ¿no? La temperatura de trabajo, la humedad relativa de trabajo, esos aspectos, ¿no? Utilizando un termigrómetro, por ejemplo. Y obviamente registrando, ¿no? Registrando cada día de que esas condiciones ambientales se están controlando en el laboratorio. Luego, se deben asignar responsabilidades, ¿no? Debe haber alguien que registre los resultados que salen del equipo, ¿no? Al registro, ya sea en Excel o ya sea en software. Debe haber alguien que haga los cálculos, ¿no? Los cálculos estadísticos. Bueno, esto si es que no utilizamos un software que nos calcule automáticamente, ¿no? De repente, si utilizamos Excel, de repente, ¿no? Debe haber alguien que haga esos cálculos, alguien también que revise, ¿no? Que revise, por ejemplo, que haya una correcta transcripción, ¿no? Del dato que sale del equipo hacia el software o hacia el Excel o hacia la hoja de registro. Y aparte también se debe estar revisando, ¿no? Los datos que se obtienen cada día para la verificación de métodos, para evidenciar de que no hay algún dato típico también. Después, bueno, el responsable de la aprobación, ¿no? Que es el director del laboratorio. Un minuto, voy a revisar. Luego tenemos que elaborar o en todo caso actualizar el protocolo para la verificación de métodos. Y esta elaboración, ojo, también debe ser de acuerdo al material de verificación que uno va a utilizar, ¿no? Hay algunos que de repente hacen su protocolo de precisión, bueno, incluyen todo, ¿no? Pero hay algunos que de repente no incluyen, o por ejemplo en veracidad, ¿no? No incluyen el uso del control externo, ¿no? Solamente hacen un protocolo usando un control interno. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y por último, bueno, como ya hemos recibido una capacitación, ya conocemos todo lo que debemos de tener, hay que hacer también un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto también debe ser aprobado antes de luego continuar, ¿no? Porque si no, en un momento puede que se necesitan algunos materiales y no podamos tenerlos a la mano o inmediatamente. Así que ese aspecto del presupuesto también es importante. Muy bien. Luego, seguimos en antes de la verificación. Tenemos que saber qué materiales para la verificación son necesarios, ¿no? Y también el cual vamos a utilizar de acuerdo al presupuesto que tengamos. Para la verificación de métodos tenemos materiales certificados de referencia, tenemos materiales de referencia, controles de veracidad, materiales de control con participación en esquemas interlaboratorio, materiales que hayan participado en programas de evaluación externa de la calidad, materiales de control comerciales con valores asignados. Y también se utilizan muestras de pacientes, muestras suplementadas, soluciones comerciales, estándares. Bueno, esto por ejemplo en linealidad o en otro tipo de verificaciones. Entonces, de acuerdo a esto y también de acuerdo al presupuesto hay que ver qué elegimos, ¿no? Dentro de lo más, digamos, por decirlo económico, podemos tener el control comercial, con valor asignado. Otros de repente pueden tener el control externo, ¿no? Los que participan en programas de evaluación. Ya, bueno, también para lo que es de repente de evaluación de la linealidad, hay que conseguirnos muestras de pacientes, ¿no? Con valores bajos o con valores altos. Igual en carryover, ¿no? También hay que tener muestras con valores bajos y muestras con valores altos. O de repente muestras suplementadas. Entonces, estos materiales para la verificación hay que tomarlo también en cuenta antes de realizar. Otros aspectos claves es de que, por ejemplo, en el tema de precisión y veracidad hay que tener, eh, bueno, los materiales para la verificación deben ser cercanos a los niveles de decisión médica en cuanto a sus valores asignados.
Y después también tenemos que tener el inserto, ¿no? El inserto del control o del material de control. En este caso los comerciales, obviamente, ¿no? Bueno, y en el caso de los programas de evaluación externa o de esquemas interlaboratorio hay que tener los reportes, ¿no? Los reportes de participación. Acá eso nos falta agregar, los reportes de participación. Muy bien, continuando, en cuanto al reactivo, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta sobre el reactivo? Tenemos que tener el inserto del fabricante, o en todo caso el manual del equipo, ¿no? Donde también suele estar la declaración del fabricante, ¿no? En cuanto a la validación que ha realizado. Por ejemplo, en hematología, ¿no? En sus manuales del equipo de hematología, ahí se puede encontrar sobre el carryover, la precisión, etc. Y obviamente hay que tener el inserto, pero también hay que leerlo, ¿no? Hay que revisar si están esos datos que queremos validar. No debe ser que solamente esté el inserto, pero luego nos damos cuenta de que no había datos de validación. Luego hay que tomar en cuenta el lote del reactivo, debe estar en stock, debemos de tenerlo en stock suficiente, ¿no? Porque en algunas verificaciones se realizan varias mediciones. Y lo otro es también con respecto a que no hay que tener mucho cambio de lote, ¿no? Porque obviamente estamos haciendo una verificación para un lote, así que ese lote nos debe durar bastante tiempo. Luego debemos, en el caso de bioquímica, ¿no? Debemos de calibrar ese reactivo en el equipo. Debemos tener un reactivo ya calibrado. Después también hay que considerar las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? De acuerdo a lo que indique el fabricante, ¿no? Tener una refrigeración o poderlo mantener también a temperatura ambiente. Y si tenemos en refrigeración, obviamente hay que controlar la temperatura de almacenamiento, ¿no? Con un termómetro y tener también sus registros. Luego hay que verificar el desempeño del equipo, ¿no? Antes también de hacer alguna verificación. De repente pasar los controles y revisar cómo está el desempeño del equipo. Muy bien, entonces hasta esta parte del antes de la verificación hay que reunir la siguiente información. Hay que registrar el personal que va a participar del estudio, quién va a procesar, quién va a supervisar, quién va a aprobar. ¿Cuál es el equipo que vamos a utilizar? Hay que registrar el modelo, el número de serie, dónde está ubicado. De repente tiene un código patrimonial el equipo, también hay que colocar. Hay que registrar el analito que vamos a verificar y colocar también sus unidades. No olvidarse de las unidades. Luego el reactivo, indicar cuál es la marca, cuál va a ser el lote y cuál va a ser la fecha de vencimiento, ¿no? de este reactivo. En cuanto al control, hay que registrar el tipo de control, ¿no? Puede ser control externo, control interno, o material de referencia quizá. Hay que registrar su marca, el número de lote, la fecha de vencimiento y también el número de niveles que se van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, en hematología son 3 niveles, en bioquímica podemos tener 2 niveles y así. También algo importante es ya buscar también las especificaciones de calidad. Y en estas especificaciones de calidad hay que ubicar cuál es la fuente, ¿no? Si va a ser CLIA, va a ser variabilidad biológica, BCPA, etc. Y el porcentaje, ¿no? Cuánto es el TEA, o el error total admisible. Voy a hacer una pausa para leer a ver algunas de sus preguntas que hay por acá. A ver, Katia nos dice, ¿qué son las muestras suplementadas? Bueno, de repente tenemos una muestra de un paciente, ¿no? Y le agregamos, puede ser, a ver, glucosa, ¿no? Glucosa en polvo, o también hay triglicéridos, si no me equivoco, ¿no? Para suplementar algún tipo de muestra, ¿no? Y así agregarle una mayor concentración de algún analito. Algunos, por ejemplo, lo utilizan para evaluar o para verificar interferencia, ¿no? Utilizan muestras suplementadas, ¿no? Para ver, por ejemplo, interferencia de hemoglobina, incluso también de bilirrubina, sí, de bilirrubina eh, y de triglicéridos también, ¿no? Mayormente se utiliza en esos casos para verificar la interferencia en las muestras suplementadas.
Existe, a ver, Fidel nos dice, ¿existe alguna instancia donde se registren alarmas internacionales respecto a un equipo? Tengo entendido que sí, sí, igual siempre hay que, se debe comunicar al proveedor y también de acuerdo a cada país, ¿no? Creo que, bueno, acá en Perú no tenemos, creo que no tenemos ello, pero sí creo que he tenido conocimiento de que en algunos países sí hay esa vigilancia, ¿no? De los problemas que puedan haber con equipos biomédicos o con reactivos, ¿no? Juan Álvarez me dice, ¿qué tan cercano debe ser la media del material que utilizaré para la validación o verificación con relación a la media? A ver, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita le indico. ¿Qué marca de control es más recomendado? Bueno, por un lado, a ver, Eva me dice, ¿qué marca de control es más recomendado? No, Eva no sabría, no. Bueno, por un lado yo no vendo controles, pero hay controles, ¿no? De acuerdo al fabricante, por un lado, ¿no? Si te hablamos de controles comerciales y controles internos, ¿no? Bien, hay algunas preguntas que la voy a ir revisando más adelante, ¿no? Muy bien, ahora sí pasamos al durante, ¿no? ¿Qué es lo que debemos realizar durante la verificación de métodos? Primero hay que tener buenas prácticas en la preparación del material para la verificación, ¿no? En este caso hablamos los controles, ¿no? Nos vienen liofilizados. Los controles suelen venir liofilizados, bueno, hay otros que no. Entonces, los controles que puedan venir de esa manera, sí hay que prepararlos adecuadamente, ¿no? Utilizando agua bidestilada, utilizando pipetas calibradas, utilizando tips nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Igual en lo que es, por ejemplo, en linealidad o en interferencia, si queremos verificar ello, también hay que hacer diluciones correctamente, utilizando todo nuevo y todo lo adecuado, ¿no? Para tener también una buena evaluación. Luego debemos de seguir los pasos según el protocolo desarrollado, ¿no? Según el procedimiento que está desarrollado, hay que seguir en cada uno de esos pasos. Entonces, al seguir esos pasos, luego vamos a obtener resultados en el equipo, ¿no? Entonces, también hay que registrar la fecha de inicio y la fecha final. No hay que borrar los resultados obtenidos del equipo, ¿no? Esos deben estar ahí archivados. Hay que revisar los datos que se obtienen cada día también para ver de que no haya ningún valor atípico, ningún valor que salga fuera de los límites. Hay que registrar los resultados también con decimales. Es algo importante porque hay algunos casos que todos le salen 4.3, 4.3, 4.3. Al final no hay desviación estándar, ¿no? Entonces hay que ponerle un decimal más o incluso ver la posibilidad de que tengan tres decimales, ¿no? para encontrar la mayor diferencia. Por eso en el taller incluso les recomendaba, ¿no? Tener siempre los datos con dos decimales, ¿no? Incluso los porcentajes. Bueno, y en el caso del plan analítico, por ejemplo, les decía de que trabajen con tres decimales. Luego, también hay que supervisar la transcripción de resultados, ¿no? Lo que se obtiene en el equipo, si que todo se está transcribiendo correctamente en el software o en el Excel o en la hoja de registro. Luego hay que hacer todos los cálculos necesarios y también de acuerdo al procedimiento. Bueno, esto sí es que lo hacemos manualmente o con una plantilla en Excel, ¿no? Bueno, y si es que es un software, simplemente hay que ingresar los datos y ponerle calcular de repente. Luego hay que comparar sus resultados con las especificaciones del fabricante, ¿no? O con lo declarado por el fabricante específicamente, ¿no? Y esa comparación, como les había comentado, debe ser menor o igual, ¿no? Para considerarlo como aceptado. También se puede revisar con las especificaciones de calidad, ¿no? Pero eso ya es un tema aparte, ¿no? No estamos ahí. Con las especificaciones de calidad no verificamos lo del fabricante, ¿no? Luego debemos discutir todos los resultados, ¿no? Con el personal que ha participado y también con la dirección, ¿no? Del laboratorio. Entonces, con ello ya también el director del laboratorio y también el responsable de calidad le van a aprobar el informe de verificación de métodos, ¿no? Para el analista en evaluación.
¿Qué es lo que tenemos después de la verificación de métodos? Siempre en nuestra página de Facebook siempre estamos publicando información. Y el año pasado justo estábamos hablando sobre la diferencia entre validación y verificación. ¿Cuándo hago validación? ¿Cuándo hago verificación? Entonces lo que puedo encontrar yo después de la verificación es otros momentos en los cuales voy a tener también que realizar una verificación. Uno de ellos teníamos previo al uso de un procedimiento de análisis ya validado por el fabricante y bajo sus condiciones propias de operación. De repente hay un cambio en la declaración del fabricante, en un nuevo lote, entonces ahí también se puede realizar una verificación. Segundo, nos dice cuando hay un cambio mayor en el procedimiento de análisis verificado anteriormente, ¿no? También puede ser de que de repente llegue un nuevo lote y la proporción de repente muestra reactivo ya no es ahora de repente, a ver, 100 con 250, sino es, no sé, ahora es 200 con 250, ¿no? Muestra reactivo. Entonces, que hay ese cambio en el inserto del fabricante, entonces también tenemos que volver a hacer una verificación. Después nos dice, en punto 3, cada vez que existan cambios mayores en el instrumento de medición. De repente se hace un mantenimiento correctivo fuerte, ¿no? De repente cambia lámpara, cambia pipeta, etc. Entonces ahí también podemos, o vamos a tener que hacer una verificación. Y eso hay que tomarlo siempre en cuenta, ¿no? Porque a veces ocurren estos cambios y se suelen olvidar y a veces los que están haciendo una acreditación no lo toman en cuenta y hay una no conformidad ahí. Muy bien, para pasar a la siguiente parte voy a revisar de nuevo el chat. A ver, Katia me dice, ¿existe un modelo a seguir para implementar el protocolo de verificación? Bueno, lo que hemos estado viendo hasta ahora han sido, bueno, por así decir, recomendaciones, los cuales también deben ser tomados en un protocolo. Ahora, en cuanto a los modelos o a los pasos que se deben seguir para cada uno de los tipos de verificación, sí hay guías, ¿no? Como estaba mostrando hasta ahorita en la diapositiva, tenemos una guía al lado izquierdo que es de la CLSI, la EP15A3, que es una guía utilizada, bueno, que todos lo utilizan, ¿no? Para la verificación de precisión y estimación del sesgo, ¿no? A nivel de usuario. Existen también ya adaptaciones de esta guía, ¿no? En varios países, ¿no? Por ejemplo, la EMA en México, tengo entendido que también tiene un propio modelo, ¿no? De verificación. Acá en Perú tenemos INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, el cual ha publicado directrices, ¿no? Para la verificación de métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ¿no? El cual también se basa mucho en la EP15A3. A ver, Gustavo, sí, Gustavo, sí, disculpa, Gustavo, voy a tratar la siguiente semana de arreglar mi cámara. Mi micro ahorita se me ha logrado, creo. Pero así voy a tratar de solucionar ello. Juan Álvarez me pregunta, ¿qué tan cercano? Bueno, sí, lo había dicho. Se pueden, a ver, un espectador anónimo me pregunta, ¿se puede hacer controles propios en el laboratorio, por ejemplo, glucosa con concentraciones ya conocidas, en vez de utilizar los del proveedor, en caso que sea muy costoso? En cuanto a controles que prepare el propio laboratorio, yo siempre he recomendado de que sean para pruebas cualitativas, ¿no? O controles de evaluación de competencia de repente, ¿no? Como por ejemplo una lámina periférica, un sedimento urinario, ¿no? El cual de repente va a ser evaluado en el mismo momento y que sirva para evaluar y de repente lecturas, ¿no? Que pueda realizar el personal, igual en microbiología, etc. Pero si es que hablamos de algún analito el cual va a ser dosado varias veces en varios días, ¿no? De repente más de 7 días, sí resulta un poco difícil, ¿no? Porque ese analito o esa muestra que vas a utilizar como control no se va a conservar adecuadamente, ¿no? En comparación a un control comercial.
Claudia Alvarado me pregunta, ¿se puede usar los controles de primera opinión? Sí, sí, como les había indicado ahí, los controles comerciales, ¿no? A ver, Ana Maya me pregunta, ¿en la verificación siempre hay que utilizar muestras suplementadas? No, a ver, voy a regresar ahí. ¿Dónde estaba? Acá. Estos son los materiales para la verificación, ¿no? No quiere decir que las muestras suplementadas lo utilice para veracidad o para precisión, ¿no? Estoy hablando acá en términos generales, ¿no? Esto es lo que se utiliza. Como les había comentado, las muestras suplementadas se suele utilizar en casos de verificar la interferencia, por ejemplo, ¿no? O en carriobras, incluso he visto por ahí. Pero no necesariamente esto lo utilizo para precisión o para veracidad. En cambio, los de acá, a ver, sí, los 6 primeros, sí es básico para precisión, para veracidad. Y ese de acá que dice materiales de control comerciales con valores asignados, hace referencia a los de primera opinión. Doris me pregunta, ¿qué otras especificaciones de calidad debemos tomar en cuenta para la verificación de un método? Eh, justo ello vamos a verlo en el taller de lunes, ¿no? Cómo elegir las especificaciones de calidad. Por un lado hay que tomar en cuenta en qué situación estamos, ¿no? Si recién estamos empezando en calidad, ¿no? No hay que elegir una especificación de calidad con un porcentaje muy bajo, sino hay que elegir de repente el que me dé uno más amplio. En cambio, los que ya de repente ya están bastante en calidad, ¿no? Deben ajustarse un poco, ¿no? De repente ya utilizar variabilidad biológica u otro así. El otro también a tomar en cuenta al elegir la especificación de calidad también es lo que declara el fabricante, ¿no? De repente no debemos de tomar una especificación de calidad que tenga un porcentaje menor a lo que declara el fabricante, ¿no? Si el fabricante me declaró un CB a ver, por ejemplo, un 7%, ¿no? Mi especificación de calidad no debe tener un CB de 5%, ¿no? Porque puede que no llegue, por un lado. Son consideraciones que igual lo vamos a discutir en el taller, ¿no? Para hacer los cálculos. Elba me pregunta, ¿los controles deben ser de la misma marca del activo? No necesariamente. Ah, bueno, el control sí, ¿no? De la misma marca del activo. El otro es de que, bueno, también puedes utilizar control externo, ¿no? Materiales de referencia, entre otros. Sandra, para hacer una evaluación sí hay que utilizar pipetas calibradas, ¿no? Que hayan tenido una calibración, que hayan pasado por una calibración y que todo haya salido correcto. Sí, también una práctica que siempre recomendamos, ¿no? Es de que tengan pipetas solamente para preparar controles o para hacer diluciones, así, ¿no? Y otras para de repente cargar muestras de pacientes, etc. Magali me pregunta, ¿los controles y calibradores deben ser constituidos solo por el personal de QC? Generalmente por personal ya con experiencia, ¿no? Para evitar cualquier error. A ver, Ana Maya de nuevo me dice, sí, hay que hacer verificación si es que hay algún cambio en el injerto del fabricante, ¿no? Como les he comentado, si, a ver, por ejemplo, ¿no? El fabricante nos indica de que ahora ya la proporción de muestra reactivo ya no es de 100 a 200, sino ahora es de 150 a 200, por ejemplo. Entonces ahí también hay que de nuevo verificar. A ver, Miriam me pregunta, antes de introducir un método al trabajo de rutina, ¿qué requerimos de un método? ¿Su validación o su verificación? Si es que nos están vendiendo un método, o sea, un proveedor, un fabricante, nos están ofreciendo un reactivo, debemos esperar que este fabricante haya validado su método, ¿no? Entonces, al validar el fabricante su método, lo que yo tengo que hacer al comprar este reactivo luego es hacer una verificación del método. En caso de que yo mismo haga un protocolo de trabajo, ¿no? O cree un método de repente en el laboratorio,
y ahí sí yo tengo que hacer una validación. Una validación y eso ya corresponde a hacer un análisis estadístico más amplio, ¿no?, que una verificación. Como les he dicho, por ejemplo, en verificación de precisión se utilizan 25 datos, pero en una validación se utilizan más datos, más de 25, más de 30. A ver, Cheryl me comenta lo siguiente. Es decir, cuando llega un nuevo equipo de laboratorio, incluido reactivos, se debe realizar una verificación. Primero, si es que llega un nuevo equipo de laboratorio, lo primero que debes hacer es asegurar que la instalación se dé en las mejores condiciones, ¿no?, que se cumplan también las condiciones ambientales de trabajo. Luego debes calibrar el reactivo y luego debes pasar los controles y ver de que todo esté bien, ¿no?, al menos en un tiempo, ¿no?, evaluar de que los controles estén dentro de los límites del fabricante y todo ello. Y luego recién ahí realizar la verificación. A ver, Mario me pregunta, ¿por cuestiones legales es necesario comprar todos estos documentos al momento de presentar ante el ente de acreditación? A ver, la norma, la 15189, no te dice para tu verificación utilice la CLCI, no, no te dice eso. Entonces, lo que sí debes hacer es utilizar, eso sí, guías normalizadas de repente, ¿no? Y se puede hacer de acuerdo al país donde te encuentres, ¿no?, si es que las instituciones han desarrollado alguna de las guías. Por ejemplo, como te comentaba, en Perú tenemos las directrices, que uno las puede descargar por internet. Si la buscas con el título, la pueden descargar y tiene lo mismo que está en la CLSI, en la EP15. Es lo mismo, solo que lo han adaptado, ¿no?, y lo han hecho un poco más entendible. Bueno, está en castellano. Por ejemplo, acá el que le muestro al costado en la EP15, bueno, yo hice la traducción, pero en el caso de nosotros sí tenemos dos directrices, ¿no?, que están en español, incluso está libre. Así que también pueden guiarse de ello. Y es de una institución eh, peruana, ¿no?, de acreditadora. Grisel Camacho me pregunta, ¿los estándares también se pueden usar para la verificación? Sí, por ejemplo, para la verificación de linealidad. Fidel me dice, es importante que en los insertos tengan datos como, por ejemplo, decisión estándar, coeficiente, de variación, etc. De tal manera, al hacer las verificaciones tengamos con qué compararnos. Claro, eso es lo que les decía, ¿no? No solamente es tener el inserto lo activo, hay que ver que en el inserto estén los datos de validación. Lo usual es que encuentres precisión, linealidad, interferencia. Es lo común que se suele encontrar. ¿Qué pasa si en los insertos no llegan esos datos de los controles fabricantes o proveedores? Bueno, si es que no tienen ese inserto, bueno, por un lado te recomiendo no comprar ese reactivo, ¿no? Por otro lado, también puedes consultar al proveedor, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado, no? ¿Se está escuchando entrecortado? A ver, vamos a ver. A ver, Eva, ¿qué tan fiable es el control 02? No lo conozco, disculpa. 02 no conozco. A ver, Miguelina me dice, buenas tardes, comentó que se deben ocupar pipetas para controles y otras para pacientes. No se deben usar las mismas. Eh, a ver, a lo que me estoy refiriendo es a la pipeta con la cual estamos preparando el control, ¿no? A la pipeta con la cual preparamos el control, ¿no? Tenemos que utilizar de repente alguna pipeta para esa preparación. Ronnie me pregunta, ¿qué control es mejor para la verificación? ¿El de primera o el de tercera opinión? Bueno, siempre, como ya se ha dicho, el mejor es el de tercera opinión.
Listo, vamos a continuar ahora sí. Luego voy a continuar con las preguntas. Entonces, como les había comentado, nosotros tenemos que tener un protocolo, ¿no? Tenemos que desarrollar un procedimiento y esto también de acuerdo a los materiales que utilizamos o que vamos a utilizar para la verificación. Y como les comentaba, tenemos protocolos de la guía CLCI, tenemos un montón en CLCI, ¿no? Tenemos EP15.3 para precisión y para estimación del sesgo, tenemos EP9 para comparación de resultados, de comparación de métodos, perdón. Tenemos el EP12 para verificación de pruebas cualitativas, y tenemos EP6, ¿no? Para lo que es linealidad. Y también algunas instituciones tienen también sus propias directrices, sus propios protocolos, ¿no? Como el caso de EIMA, como el caso de INACAL, y de repente por ahí en otros países también. Entonces, uno puede utilizar cualquiera de estos, siempre y cuando sean de instituciones reconocidas, ¿no? Eso sí. Y lo siguiente, por un lado, también es necesario tener esta fuente impresa en el laboratorio, ¿no? Aparte de poder tener una adaptación en un procedimiento del propio laboratorio. También es importante tenerlo ahí como un documento externo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el protocolo para la verificación de precisión y estimación del sesgo. Lo que tenemos acá, en el caso de verificación de la precisión, lo que se hace es en dos condiciones. Uno es en condiciones de repetibilidad, en el cual vamos a calcular el coeficiente de variación de repetibilidad, como está acá. ¿Se acuerdan del CB? CB es coeficiente de variación, ¿no? Y le vamos a agregar una R para identificarlo en la condición de repetibilidad. ¿Qué quiere decir esta condición de repetibilidad? Es hacer la verificación en el mismo procedimiento de medida, en el mismo laboratorio, utilizando el mismo equipo, y también el mismo operador, ¿no? El mismo operador, el mismo reactivo, la misma calibración, obviamente, y repeticiones en intervalos cortos de tiempo, ¿no? Esto es importante para diferenciar con la otra condición. Ojo, repetibilidad, mismo operador, intervalo corto de tiempo. Otros nombres que salen a veces en los insertos de los reactivos es precisión intracorrido, precisión intraserie. Luego, acá tengo la otra condición, condiciones de precisión intermedia o intralaboratorio, ¿no? Coeficiente de variación, intralaboratorio. Esto está en inglés, ¿no? PWL. Entonces, acá vamos a ver que tenemos los tres primeros ítems son iguales, ¿no? Mismo procedimiento, mismo laboratorio, mismo equipo. Eso es obviamente porque estamos en precisión. Pero en la condición de precisión intermedia lo que se diferencia es de que puede ser el mismo operador o puede que sea otro. Después las repeticiones son en intervalos prolongados de tiempo. Otros nombres que tiene es precisión total o interserie. El de acá era intraserie, el de la condición de repetibilidad. Repetibilidad intraserie y precisión intralaboratorio interserie. Son otros nombres también que tiene. Pero el que utilizamos es precisión intralaboratorio y repetibilidad. Bien, ¿cuáles son las condiciones particulares ahora en la parte de precisión? Según lo que dice la F15A3. Nos dice que tenemos que obtener 25 mediciones y eso viene a ser 5 réplicas por 5 días. O sea, en 5 días tengo que obtener en cada día 5 datos. 5 datos un día, 5 datos el otro, y así hasta el quinto día para obtener un total de 25 datos. Para mejorar el rigor en la estimación, también algunos recomiendan extender algunos días adicionales, ¿no? De repente 6 días o de repente 7 días. ¿No? Pero eso sí, nunca menos de 5 días. Es lo que dice la EP15A3. La EP15A2, la versión anterior, quizá es diferente, ¿no? Pero esta nueva versión y la versión vigente, la EP15A3, hablamos de 25 mediciones como mínimo. Después tenemos acá los días de corrida no necesariamente deben ser consecutivos. De repente yo empiezo hoy día sábado, mañana no trabajo, obviamente puedo hacer una pausa, o de repente mañana sí trabajo, pero mañana hay mucha carga de trabajo de repente porque solamente hay un personal, entonces puedo dejarlo y puedo continuar el lunes.
Después tenemos el procesamiento de preferencia por diferentes analistas, ¿no? Entre los días, obviamente. El día de hoy yo lo proceso, el día lunes lo procesa otro, el día martes lo vuelvo a procesar yo, y así, ¿no? Podemos estar intercalando. Pero eso sí, obviamente si es que el laboratorio tiene más de un analista, ¿no? en el área. Si es que solamente está uno solo, bueno, uno mismo. Después tenemos examinar los datos obtenidos diariamente para detectar valores aberrantes, ¿no? Entonces hay que examinar los datos diariamente. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? En el taller vimos, ¿no? Hicimos una gráfica y ahí veíamos cómo se comportaban, ¿no? Y ahí visualmente podíamos ver que podía ser posiblemente un valor aberrante. Eso lo vimos en un taller. Como máximo, 2 resultados pueden ser tratados como aberrantes en todo el estudio. Se recomienda el empleo del test de Groups. Este test de Groups es diferente al que vimos en el taller 1. En el caso de precisión es diferente. Utiliza otra fórmula y otros factores. Luego tenemos acá, si se observan múltiples valores aberrantes, considera repetir el estudio, ¿no? Con su defecto, contactarse con el proveedor. Por eso es importante, como les había dicho, después de instalar el equipo, hay que ver cómo es el desempeño, ¿no? Hacer controles y verificar que todo esté bien, ¿no? Para evitar que en la verificación de la precisión o en la otra verificación tengamos valores atípicos. ¿Cuál es el flujograma? Hemos desarrollado este flujograma acá en el instituto, incluso lo hemos compartido también por nuestra página de Facebook. Está dividido en dos partes. Va a comenzar con la calibración. Hay que calibrar el equipo. Como les había dicho, hay que procesar el material de control para verificar la calibración y el desempeño del instrumento. Y es que el control de calidad diario está en orden. Vamos a continuar, si no hay que tratar de calibrar o de solucionar, ¿no? Buscar cuáles pueden ser las causas, ¿no? De repente ha habido una correcta instalación o algo ha pasado. Entonces, si es que todo ha estado bien, hay que analizar al menos 2 muestras, ¿no? Y esto depende mucho del analito, ¿no? Pues vamos a verificar. Por ejemplo, en hematología tenemos 3 niveles y así. En bioquímica generalmente tenemos 2 niveles. Entonces, analizamos al menos 2 muestras, 5 réplicas por corrida, durante 5 días, para un total de 25 réplicas por muestra, o de 25 datos. Una vez obtenidos esos 25 datos, hay que hacer el test de Groups para buscar los valores atípicos. Mínimo hay que tener 2, sacamos esos 2 y de nuevo continuamos con el siguiente paso, ¿no? Bueno, si es que hay valores atípicos. Bueno, hay detalles también con los valores atípicos, ¿no? En un día, por ejemplo, no puedo tener 2 valores atípicos. Debo tener mínimo 1. Pero en esos 25 sí puedo tener 2 mínimo. Bueno, como siempre les había dicho, hay que tener siempre mínimo 1, ¿no? No hay que jugarnos con 2. Después de revisar los valores atípicos, si que todo está bien, hay que continuar con el análisis ANOVA o análisis de varianza, ¿no? Este es un cálculo estadístico. Una vez hecho ese análisis de varianza, se calculan las desviaciones estándar, ¿no? Y como les había comentado al inicio, tenemos 2 condiciones en precisión: condiciones de repetibilidad y condiciones de precisión intralaboratorio. ¿Ok? Tenemos condiciones de repetibilidad y condiciones de precisión intralaboratorio. Entonces calculamos las desviaciones estándar. Y se acuerdan que para el coeficiente de variación yo calculo la desviación estándar y la media. Entonces esa media yo la voy a obtener de acá de los 25 datos. Y al calcular las desviaciones estándar simplemente hago la división, ¿no? Desviación estándar entre media. Y con eso voy a calcular yo los coeficientes de variación. Y luego vamos a continuar en la siguiente parte. A ver. Entonces acá tenemos 25 datos, ¿no? Como les había comentado, tenemos 5 días. Este es para un nivel, para un control. Tengo, en el primer día proceso el control 5 veces. Luego el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día. Entonces para un nivel voy a tener 25 datos. Como les había dicho, es recomendable utilizar 2 decimales. Ha habido casos, me ha pasado, ¿no? Por ejemplo sale 4.3, después 4.3, 4.3, 4.3 y no hay diferencia, ¿no? Entonces en el equipo hay que ingresar en la configuración y agregarle un decimal más, ¿no? al resultado.
¿no? O 3 decimales, si es que es posible, ¿no? Si es que vemos que hay mucha igualdad. Entonces, eso es una consideración a tomar en cuenta, ¿no? Los decimales. Luego tenemos 25 datos entonces en un nivel y 25 datos en el otro nivel. Entonces, lo que se calcula es o lo que se verifica es precisión para un nivel y para el otro. Entonces acá, como les había dicho, entonces vamos a tener coeficientes de variación para el primer nivel y también vamos a tener para un segundo nivel. Entonces, una vez obtenidos esos coeficientes de variación, lo que hay que hacer es comparar. Lo vamos a comparar con el coeficiente de variación del fabricante. El fabricante nos debe dar esa información en su inserto, del coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intralaboratorio, ¿no? El que es el CBWL. Entonces vamos a comparar nuestro CB con el CB del fabricante. Y el criterio es de que nuestro CB, nuestro coeficiente de variación, sea menor o igual. Si es que es menor o igual, vamos a decir de que el usuario ha verificado las declaraciones de precisión del fabricante. En caso no sea igual, sea mayor que el del fabricante, el EP15 nos permite hacer un nuevo cálculo. Ese nuevo cálculo son los límites superiores de verificación, ¿no? O en inglés VL. Entonces hay que calcular también ese VL para repetibilidad y para precisión interlaboratorio. Entonces, al hacer ese cálculo, vamos a hacer una nueva comparación. Realizamos la comparación y también tiene que ser menor o igual al VL que calculamos. Si es que es menor o igual, seguimos acá la flecha y nos dice que estamos verificando la declaración de precisión del fabricante. En caso no fuese igual, fuese mayor nuevamente, ahí sí tenemos que ponernos en contacto con el fabricante o con el proveedor, ¿no? Para ver qué se puede hacer. Porque, bueno, recordemos que antes hemos visto el control de calidad ha estado bien, hemos visto que no ha habido valores atípicos, y llegar hasta este punto y decir que no está bien, ya es algo para revisar, ¿no? Con el fabricante, con el proveedor del equipo, con el proveedor del activo, etc. Muy bien, entonces los cálculos que corresponden a la desviación estándar, al coeficiente de variación, a la ANOVA, al test de Brooks o al VL, lo vamos a ver en el taller utilizando Excel, ¿ok? Pero eso va a ser en el taller 3, si no me equivoco, en el taller 3. Primero vamos a tener que ver las especificaciones de calidad en el taller 2. Pero en el taller 3 ya vamos a ver cada uno de estos cálculos. Entonces, como les había dicho, acá comparamos, ¿no? Por ejemplo, acá, en el nivel 1, el coeficiente de variación del laboratorio en repetibilidad salió 1.64. A ver, acá, un pequeño error, voy a corregir. Estamos acá en el nivel 1, ¿no? En repetibilidad por acá, y acá tenemos en precisión interlaboratorio. Ya, así. Entonces, acá tenemos en repetibilidad y precisión interlaboratorio, ¿no? Al laboratorio, por ejemplo, en repetibilidad le salió 1.64 y el fabricante declaró 1.60. Y aquí que estamos viendo, ¿no? De que el de laboratorio salió mayor que el del fabricante, ¿verdad? En este caso de acá tenemos de que el de laboratorio salió 1.65 y el del fabricante fue 2.90. Acá estamos viendo que ha salido menor, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya se está aceptando el coeficiente de variación interlaboratorio. Pero en el caso de repetibilidad que está siendo mayor, se calcula el límite superior de verificación, que en este caso luego salió 2%, ¿no? Y ahora sí podemos aceptarlo, ¿no? Porque ya el 1.64 ahora sí es menor que el 2%. Bueno, acá el VL para precisión entre laboratorio no es necesario calcular mientras el primero ha salido todo bien, pero si te lo calculas, obviamente te va a salir mayor, ¿no? Así que también vas a aceptar, ¿no? Y ahí estás aceptando en este caso la verificación de la precisión, ¿no? De acuerdo a lo declarado por el fabricante.
Muy bien, ahora vamos a ver en el caso de estimación del sesgo. Para esta parte, sí hay que tomar en cuenta el material para la verificación, ¿no? En el caso de sesgo. En la parte de precisión, sí se puede utilizar el control externo, y la mayoría utiliza control interno. Y en el caso de la estimación del sesgo, puedes utilizar tú también los datos de la precisión, ¿no? Esos 25 datos que obtuviste en precisión, los puedes también utilizar. Pero acá ya también puedes de repente cambiar, ¿no? De repente en precisión utilizaste un control interno, pero para el sesgo mejor utilizas de repente un control externo. Entonces eso también puede cambiar, ¿no? Y obviamente tienes que procesar ese control hasta obtener también 25 datos, ¿no? Entonces veamos el diagrama de flujo. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Empezamos con la selección del material, ¿no? Con el cual vas a realizar la verificación del sesgo o de la veracidad. Lo que tenemos acá es, bueno, selección de material, de preferencia los mismos usados en el experimento de precisión, ¿no? Como les comentaba. Si utilizaste control interno, también puedes utilizar esos datos para la estimación del sesgo. Luego de seleccionar el material, lo que tienes que hacer es preparar las muestras de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Luego mides cada material, como en el experimento de precisión, ¿no? 5 en un día por 5 días. Luego se calcula la media y la desviación estándar, y a base de estos datos se tienen que determinar lo que es el error, lo que se conoce como error estándar, para lo que es el valor target. Ahora recuerden, el valor target va a depender del tipo de material que utilices, ¿no? Si es que hablamos de un control comercial, o sea, el control interno que se utiliza, eso vendría a ser el valor del... ¿Se acuerdan que hablábamos de un valor esperado en el taller? Entonces, eso vendría a ser el valor target. En caso de los controles externos, ¿no? Ya vamos a hablar de la media del grupo par. Entonces, hay un cálculo de error estándar para el valor target y para el promedio observado. Bueno, ese promedio observado viene a ser la media, ¿no? La media de los datos que has obtenido en el equipo. Luego acá hay un cálculo de, bueno, acá dice DF, hay que entender que ese DF es grados de libertad, ¿vale? Grados de libertad para el valor target. Luego hay que calcular un intervalo de verificación para el valor target, ¿no? Eso lo podemos ver por acá. Ahora sí. Entonces, como les decía, hay que calcular un intervalo de verificación. Acá tenemos el valor target, o también conocido como valor asignado. Ese intervalo de verificación es esta fórmula de acá. Tenemos un más menos porque vamos a tener un límite superior y un límite inferior. Por eso está el más menos. Por acá tenemos el valor asignado que va a estar en el inserto del control interno o de repente en la medida del grupo par. Acá tenemos una multiplicación del valor t-student, ¿no? Utilizando un intervalo de confianza del 95%, que es este de acá, el 0.9875. Es básicamente la probabilidad al utilizar un intervalo de confianza del 95%. Acá tenemos el DF, que les había comentado, que son los grados de libertad combinados. Y en base a estos dos datos se calcula el t-student, ¿okay? Y luego eso se multiplica por el error estándar combinado, ¿no? Como les había dicho anteriormente. Acá, ¿no? El error estándar y los grados de libertad. Entonces, al tener eso, ya puedes tú obtener tu intervalo de verificación. Obviamente porque ya tienes el valor asignado y solamente te faltaba calcular estos dos. Entonces, supongamos igual, ¿no? En un día 5 datos por en total 5 días, ¿no? Para tener 25 datos y acá tenemos 2 decimales, ¿no? Entonces veamos acá. Tenemos este intervalo de verificación, que es la fórmula, y supongamos que nuestro valor target sea o nuestro valor asignado sea de 332,5 y que el test de student al final nos resulte como 3.5 y el error estándar combinado sea de 1.1.
Entonces, para el intervalo de verificación vamos a tener dos límites. Cuando colocamos más va a ser el superior, cuando colocamos menos es el límite inferior. Hacemos los cálculos y podemos tener nuestros límites. Entonces, eso lo podemos acá graficar. Teníamos 336,35 y por acá 328,65. El valor target era de 332,5. Acá tenemos el límite superior, límite inferior y el valor target de 332,5. Y nuestro valor promedio, ¿no?, de los datos que tenemos por acá, ¿no?, de todos estos 25 datos tenemos que sacar la media. De los 25 datos sacamos la media y ese va a ser nuestro valor promedio que tenemos acá, 331,5. Entonces, ese valor promedio, si es que está entre los límites, entre el límite superior e inferior, vamos a decir que tenemos una verificación estadística de la veracidad aceptada. Solo si está entre los límites. Si es que está fuera de los límites, vamos a decir, vamos a rechazar esta verificación de la veracidad, ¿no? Estadísticamente, obviamente. Una verificación estadística. Tiene que estar entonces ese promedio que vamos a obtener los 25 datos dentro de los límites de verificación del valor evaluado, como tenemos por acá. Luego podemos también, podemos continuar con una evaluación del sesgo desde un punto de vista clínico. Como recuerdan, les había dicho al inicio que debemos definir nuestras especificaciones de calidad, y esas especificaciones de calidad se utilizan para ello, para evaluar la verificación desde un punto de vista clínico. Lo que nos da la información que podemos encontrar en Data Innovation o en la página de Wesgar, ¿no?, de acuerdo al requisito que definamos, vamos a obtener nosotros un TEA, ¿no?, o un error total admisible. Por ejemplo, acá tenemos una fuente de RCPA para un analito que nos menciona que el TEA es de 15%. Nosotros tenemos un valor target de 142,5 miligramos por litro. Ya, ahora sí. Entonces, para yo hacer la comparación desde el punto de vista clínico, lo que tengo que hacer es, este TEA porcentual lo tengo que convertir en concentración. Para convertir yo el TEA porcentual en concentración, lo que se hace es una fórmula o una regla de 3 simples, ¿no?, como tenemos acá. Este es el valor target que está en el inserto del control, o también es la medida del grupo par, dependiendo de qué material estamos utilizando. Entonces lo que hacemos es una regla de 3, 15% por 142,5 y dividido entre 100. Y ahí ya ese resultado vamos a ya tener un TEA, un error total en concentración, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejemplo nos sale 21,37. Luego, de acuerdo a las definiciones o los conceptos, tenemos de que el 50% del error total admisible corresponde al sesgo, ¿no? Entonces, o al error sistemático, ¿no?, en este caso, al error sistemático. Entonces, recordemos también que el error sistemático está relacionado con el sesgo y el error aleatorio está relacionado con la precisión. Entonces, acá vamos a dividir al TEA en concentración entre 2, para así tener nuestro error sistemático admisible en concentración, ¿no? Y acá nos sale 10,68. Entonces, al yo tener ya ahora sí mi error sistemático en concentración, lo que hago luego es una comparación, mejor dicho, una diferencia. Voy a restar la media de laboratorio, la que he obtenido de acuerdo al promedio de los 25 datos, ¿no?, y le voy a restar mi valor target, ¿no?, o el valor asignado por el fabricante del control, o de repente la media del grupo par. Entonces hago esa diferencia y voy a obtener yo el sesgo en concentración. Lo que luego hago es una comparación. Si es que este sesgo calculado o en concentración es menor que el error sistemático admisible en concentración, voy a aceptar.
¿no? La evaluación desde el punto de vista clínico. Pero si es que es mayor, ahí sí voy a tener que rechazar. ¿No? Voy a tener que rechazar. Y bueno, obviamente la conclusión es que se colocan es sesgo clínicamente significativo. Eso quiere decir que tenemos que rechazar, si es que es mayor. Así que según este ejemplo estamos aceptando, ¿no? Estamos aceptando de que desde el punto de vista clínico se ha verificado este método. Entonces por ahí, de esa manera utilizamos las especificaciones de calidad, ¿no? Tanto podemos utilizar para la parte de sesgo, como también para precisión, ¿no? Pero en precisión ya, obviamente ya no tenemos que dividir al TEA entre dos, ¿no? Sino es entre otros porcentajes. Muy bien, ahora vamos a revisar algunas de sus preguntas para ir terminando. A ver, Cecilia me pregunta si es que puedes utilizar los controles de primera opinión. Sí, sí puedes utilizar ello. En sesgo, en estimación del sesgo, como les había dicho, hay materiales que puedes utilizar como el control externo, como el control interno. Y sí hay diferencias, ¿no? Cuando utilices uno de ellos. Por ejemplo, en control interno, en el cálculo cuando utilices control interno en sesgo, en el cálculo del error estándar, que va a ser asignado al material de verificación. Por ejemplo, en control interno ese error estándar es 0. Y cuando utilices un control externo, sí vas a tener que aplicar una fórmula. A ver, otra consulta. El laboratorio puede escoger cómo estimar el sesgo desde punto de vista estadístico o desde punto de vista clínico. A ver, sí o sí tienes que hacer el de punto de vista estadístico, ¿no? Porque el de punto de vista estadístico estamos hablando de verificar lo del fabricante, ¿no? Lo que validó el fabricante. Pero en el punto de vista clínico, solamente estás evaluando de acuerdo a tus especificaciones de calidad. Así que bueno, cuando ya tengas el cálculo, simplemente continúas con esos análisis. Así que no hay manera de por qué no también calcular el de punto de vista clínico. Eh, a ver, Mari me dice, si tengo más de 2 valores aberrantes, me quedo con 23 datos o debo hacer otras corridas para completar a 25. Sí, algunos hacen ello. Algunos, por eso les decía, algunos hacen hasta 7 días, obtienen datos, o sea, en total 35, ¿no? Claro, 7 días, 35 datos. Y obviamente trabajan con otro tipo de factor de Brooks al evaluar los valores atípicos. Pero sí, lo mínimo es 25 datos, y lo mínimo, como les había dicho, es 2 valores aberrantes, pero en días diferentes, ¿no? 2 valores aberrantes en días diferentes. Y obviamente, así como hicimos en el taller de control, sacas ese valor aberrante y te quedas con lo demás. En este caso, los 23, ¿no? Como me preguntas. A ver, Gustavo Villegas me pregunta, ¿de dónde obtengo el valor target? El valor target depende del material que utilices para hacer la verificación o la verificación de la veracidad, perdón. Entonces, puedes tener un material de referencia, ¿no? Que puede tener una media asignada, puedes tener un control interno, ¿no? Que tiene un valor esperado de acuerdo a lo que indique el inserto del fabricante, puedes tener un control externo que sea, en este caso, la media del grupo par, y así. Juan Carlos me dice, ¿por qué los 25 datos deben ser en 5 días y no en más días? A ver, el protocolo dice que en un día debes tomar 5 datos, ¿no? Y entonces en 5 días tú completas 25 datos. Y como les había comentado, puede ser hasta 7 días. Pero lo mínimo 5 días, ¿no? Lo mínimo 5 días. Yo también he trabajado en 5 días y sí me ha ido bien. A ver, Doris, me preguntas dónde obtengo el target. Sí, ya lo había respondido. A ver, Miguelina Lima me pregunta,
Muy interesante estas mediciones, comprendo que todo es con el fin de mantener la calidad de nuestros resultados, pero ¿qué tanto se incrementa esto en los costos? Como les había dicho, bueno, los costos de los controles, sí, ¿no? El reactivo utilizas también, corresponden costos. Las horas que utilizas también. Por eso, como les había dicho, es importante también elaborar un presupuesto, ¿no? Y hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y también corresponde mucho de acuerdo a lo que pueda pasar en cada país, ¿no? Hay países que exigen, ¿no? que un laboratorio haga su verificación de métodos, ¿no? De acuerdo a sus protocolos. Por eso les decía, ¿no? Mínimo 5 días y normal, puedes reducir los costos, ¿no? Obviamente si es que hace 7 días, 6 días, gastas más reactivo, más controles, obviamente, ¿no? Pero mientras haya presupuesto, puedes hacer hasta más de 5 días. Lo siguiente, que sí puede ser de repente, si es que no hacen su verificación de métodos, bueno, pueden hacer el seguimiento del desempeño, ¿no? Hacer la planificación y siempre estar evaluando desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, utilizando la especificación de calidad y siempre estar comparando. Es algo que también lo vamos a ver después, ¿no? Que los indicadores de seguimiento analítico. Alejandro me pregunta, ¿por qué hiciste una evaluación clínica del sesgo y no de la precisión? Eh, sí, de la precisión también se puede hacer. También se puede hacer la verificación de desde el punto de vista clínico, perdón. Pero ahí sí hay que tener en consideración calcular el error aleatorio en condiciones de repetibilidad, ¿no? Y también en las condiciones de precisión interlaboratorio. Sí, pero bueno, sí, de repente, si no lo puse acá, pero sí de repente lo voy a considerar en el taller. Lo voy a anotar ese punto, ¿no? También verlo en precisión. Sí, porque normalmente lo hago en sesgo. Sí. Sí, lo voy a considerar en taller. Buen punto. María Antonieta me pregunta si se debe utilizar en 3 niveles. Depende del método. Ah, claro, en hematología sí. En hematología hay que revisar los 3 niveles. Roger me dice, si corro 7 días, solo considero 5. Si hubiera datos aberrantes en 2 días. Mm, bueno, si corres 7 días, utiliza los datos de los 7 días, ¿no? Y a los 7 días tienes que hacer, o sea, a los 35 datos de los 7 días, tienes que buscar datos aberrantes. Después, Cheryl me dice, debemos realizar la verificación en los dos tipos de condiciones de repetibilidad y el otro. Claro, el otro es precisión interlaboratorio. Sí, hay que hacer los dos tipos de condiciones, porque si no, recuerden que el error aleatorio está en dos condiciones, ¿no? Repetibilidad y precisión interlaboratorio. Así que si solamente haces en uno, no estás, en realidad luego no vas a tener cálculos para el error aleatorio. ¿Qué controles externos son recomendables? Me pregunta Doris. Doris, sí, no sabría, ¿no? A ver, vamos a otra pregunta. Al realizar la comparación de CB para la verificación de la precisión, ¿hay alguna otra fuente donde puedo obtener el CB del analito a evaluar si no quiero realizarlo con el del fabricante? No, Rosy, recuerden, esta verificación hacemos con el objetivo de validar, de verificar lo que el fabricante ha validado, ¿no? Así que por eso tenemos que comparar con el CV del fabricante. Y como por ahí me había dicho Alejandro, también podemos verificar desde el punto de vista clínico, ¿no? Utilizando el, el error aleatorio admisible. Claudia me pregunta, ¿con cuántas pruebas mínimo puedo hacer la verificación de un autoanalizador para coagulación que hace pruebas especiales y de rutina? ¿Con cuántas pruebas mínimo puedo hacer la verificación? De repente la pregunta es ¿a cuántas pruebas como mínimo no puedes hacer la verificación?
Eh, bueno, como les había dicho, en la verificación de métodos va a depender mucho también del, como les digo de nuevo, del presupuesto, ¿no? Así que hay algunas pruebas que obviamente son caras y a veces hacer esas 25 mediciones para esa prueba que es especial, ¿no? Pues son pruebas especiales, suelen ser caras, a veces es complicado, ¿no? Entonces, mientras haya un presupuesto para realizar las pruebas, a la, perdón, mientras haya un presupuesto para realizar la verificación a pruebas especiales, se puede realizar, ¿no? Así que eso no hay problema. El otro sí sería de repente solamente realizar la verificación a las pruebas que comúnmente se realizan en el laboratorio. Maruja me pregunta, ¿el carryover se realiza antes de la verificación de métodos? Sí, el carryover forma parte de uno de las características de desempeño que se evalúan. No, no necesariamente antes, pero sí forma parte de las características de desempeño a verificar. Eh, ok, Claudia, muy bien. Gustavo me pregunta sobre el libro del ABC. ¿Me puedes escribir al WhatsApp del instituto? ¿No? Ese WhatsApp está también en nuestra página de Facebook, si es que quieres adquirir el libro, ¿no? Bueno, recuerden, los que están en Perú, vamos a estar entregando fines de febrero o la primera semana de marzo, entre esas 2 semanas. Vamos a estar ya distribuyendo los libros a los que ya han hecho su reserva. Después, ahora tengo, ¿cómo puedo verificar el límite de detección en técnica RT-qPCR? Si conoces algún protocolo. A ver, depende. A ver, en el RT-qPCR, bueno, lo que tienes son datos de CT, ¿no? Los datos cuantitativos, los datos numéricos, porque, bueno, al final lo que tú tienes es un dato de reporte cualitativo, ¿no? Positivo, negativo. Así que hay guías de la CLSI para límites de detección, pero, pero no sabría si se podría utilizar ahí, ¿ah? Lo que sí, y además tendrías que evaluar también si es que tu proveedor del reactivo, de la prueba molecular, tiene su inserto declarado su límite de detección, ¿no? Y de repente desarrollar alguno de los protocolos de la EP17 de la CLSI. El otro, lo que sí se evalúa en esos casos es la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, ¿no? Y aparte también se puede evaluar la precisión. A ver, Gloria Ponte, mm, sí, Gloria Ponte, en Chile hay un coordinador con el cual puedes coordinar. Si que quieres su número, me puedes preguntar, puedes preguntar también por el WhatsApp del instituto, del ILC, en Facebook. Alguien, bueno, a ver, bueno, les recomiendo que se pongan un nombre en el Zoom. Ahora, acá alguien que se llama Triaje me dice. El trabajo de las 25 corridas en 5 días diferentes se realiza cada lote nuevo. Sí, hay que, obviamente si es que las verificaciones cambian, ¿no? A ver, Mari me pregunta, una vez que procese el control de calidad diario, ¿ese mismo control se debe usar para las 5 corridas del día? Sí, obviamente cuando compramos controles internos, no compramos uno, ¿no? Hay que tratar de comprar varios de un mismo lote. Obviamente verificando también la fecha de vencimiento, ¿no? Así que ese mismo lote lo tenemos que utilizar para también evaluar la verificación. En cuanto, en cuanto al cálculo del VL, lo vamos a ver o del límite superior de verificación, lo vamos a ver en el taller.
El Katia me dice, en la verificación de un reactivo de lote 100 se observó que no cumplía los valores de sensibilidad y especificidad del inserto. ¿Se puede utilizar esa deficiencia para ya no comprar esa marca de reactivo o solo se aplica al lote que se evaluó? Claro, por un lado, si es que si es que estás en el estado, obviamente se puede, generalmente no se toma en cuenta ya, ¿no? O puede que tenga, ya no tenga el mismo puntaje en alguna nueva, nueva solicitud de compra. Me dice Rubén, para la precisión y estimación del sesgo tengo que usar muestras diferentes. A ver, como les había dicho, los 25 datos que también utilizas en precisión, también los puedes utilizar en sesgo, ¿no? El detalle estaba por un lado en que les decía, de repente precisión lo haces con control interno, pero estimación del sesgo lo quieres hacer con control externo. Entonces ahí sí tienes que volver a pasar el control externo, ¿no? Y obtener de nuevo 25 datos. Puedes tener esas dos opciones, ¿no? Utilizar los mismos datos, o de repente en uno utilizar control interno y en el otro utilizar control externo. A ver, Jorge, me dices cómo calcula el VL. Esos cálculos, como les decía, vamos a verlo en el taller, porque sí son fórmulas que vamos a tener que ingresar en un Excel para obtener los resultados. Al realizar, a ver, Ana, me preguntas sobre la prueba ANOVA. Sí, ANOVA de un factor es la prueba que vamos a utilizar y también lo vamos a calcular en el Excel. En la ANOVA en Excel es sencilla, lo vamos a ver también. Ok, María Olga, muy bien. Grisel me dice, ¿las réplicas se hacen en una sola vez? Eh, las réplicas por día puedes hacerlo en un momento, ¿no? Proceso una vez, luego otro, luego otro, luego otro. O puedes hacerlo intercalado, ¿no? De repente a las 8, luego a las 9, luego a las 10, a las 11, ¿no? Pero en un día, ¿no? Esos 5 datos. El valor VL del fabricante se calcula. El valor VL. ¿Qué dice? Eso también lo vamos a ver. Vamos a tener que calcular también el VL. Fidel me dice, para la verificación de la precisión requerimos 25 datos, siempre aplica por 5 días, 5 por vidas. ¿Cómo hago para obtener 5 datos por una por vida? Como les decía, acá, a ver acá, ¿no? Tienes un día, ¿no? Como les comentaba también por ahí, está replicado uno, aparece hasta las 8 de la mañana, después el otro, de repente ahí mismo, ¿no? Seguido, o puedes de repente procesarlo luego a las 9, luego a las 10, luego a las 11, luego a las 12, ¿no? Quizá. Pero ojo, ese mismo día tú solo lo procesas y en ese mismo día, obviamente, ¿no? De repente el día 2 o el día martes, de repente, lo procesa otra persona, solamente esa persona. ¿No? Al día siguiente, de repente, lo vuelves a procesar tú y de repente puedes seguir tú también. Pero al menos que participe el personal que está familiarizado con el equipo, intercalando días. Sí, espectador anónimo, vamos a corregir el tema de mi cámara. Disculpen. Sí, sí, sí es algo que se me ha pasado, ¿no? He tenido problemas con mi equipo. A ver, Raquel me dice, ¿qué pasa si el equipo está configurado solo para el control 1? El equipo configurado solo para control 1. Ah, buen caso, no, no, nunca he visto eso. Ah, de repente no han ingresado los datos para el control 2. Aunque me parece raro que solamente puedan evaluar un control. Sí, me parece raro. De repente nos pasas algunas fotos por ahí a nuestro WhatsApp para poder revisarlo, ¿no? Pero sí me parece un poco extraño. Nunca he visto ello. William dice, las horas de las corridas deben ser siempre la misma. Bueno, ya les había comentado. Eh, eh, a ver, Mario me pregunta, en la evaluación de la precisión, cuando habla de muestras repetidas, ¿habla del control, suero o muestra de control? ¿O se habla de alguna muestra X? En precisión no, estamos utilizando materiales con un valor asignado, ¿no? Entonces acá no podemos utilizar muestras de pacientes.
Muestra de pacientes lo utilizamos para otros tipos de verificaciones, como por ejemplo linealidad, carryover, así. Acá tenemos que utilizar materiales con valores asignados, no con límites. Por ejemplo, bueno, obviamente las pruebas PEC, algunos tienen valores asignados, otros, hablamos de un grupo par, ¿no? De media de grupo par, y así. Pero no estamos utilizando muestra de pacientes. A ver, Eduardo, si tu pregunta respondió. A ver, Víctor me pregunta, en cuanto a los cambios mayores de los equipos, en algún caso en hematología o química clínica, sí, lo que se comentaba, ¿no? Por ejemplo, que de repente hay un cambio de la pipeta del equipo, ¿no? O de repente de la lámpara del equipo, son cambios mayores, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Bueno, obviamente no que de repente le cambien la tapa del equipo, ¿no? Eso no, sino cambios mayores. Bueno, obviamente de algún componente que está relacionado con la medición, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente, a ver, que le cambien el enchufe o que le cambien, no diré, ¿cómo le llaman esto? Las mangueras por las cuales salen los desechos, ¿no? O por ingreso el agua estilada y todo ello. No, de repente el cambio de la pipeta, que hacen que toman el reactivo, que toman la muestra, de la lámpara de lectura, todo ello. Pamela me pregunta, ¿existe una posibilidad que se cree un foro para responder preguntas? Pues, buena, una recomendación. Vamos a tratar de agregar, sí, una aclaración. Vamos a tratar entonces de agregar algún foro en nuestra página web para ahí también ir discutiendo, ¿no? Y de repente ir comentando. Pero sí, buen detalle. Así, Pamela. Vamos por abajo. A ver, Fidel me pregunta, nosotros alicotamos 300 microlitros en cada vía. ¿Significa que tengo que hacer 5 alícuotas? Porque el que ya usé no me sirve para la siguiente réplica, ¿verdad? Claro, claro, si es que utilizas 300 microlitros y... Claro, específicamente sí, así. O puedes utilizar o haces alícuota y, y esa única la utilizas para hacer las cinco veces, ¿no? En el día, dependiendo también. Bueno, obviamente si es que lo haces acá una hora, de repente, bueno, ahí sí, pues, de repente vas a necesitar hacer otra alícuota, ¿no? A ver, Mandiola me dice, para verificación de exactitud y sesgo es necesario o se recomienda calcular sigma métrico. A ver, la exactitud está formada por dos, por sesgo y por precisión. Así que, a ver, si te hablamos de precisión y sesgo, en realidad, no hay que calcular el sigma métrico. El sigma métrico corresponde a otra parte. El sigma métrico está relacionado a la planificación del control de calidad, ¿no? Bueno, que se va a poder utilizar datos de la verificación de métodos, ¿sí? Pero no necesitas calcular sigma métrico para verificación de métodos. Hola, William Lino. Sobre el libro para Ecuador, ahorita no tenemos detalles para poder enviarlo a Ecuador por motivos de que estamos en cuarentena, pero cualquier alcance que podamos tener en marzo vamos a estar comunicando por nuestra página de Facebook. Claro, esas correas corresponden a un analito, Francisco. Claro, las 5 correas. Estamos hablando de verificación por analito, no por todos los analitos, ¿no? Sí, a ver, Miriam me pregunta si es que analizas el sesgo observado con cada muestra mes a mes, se tiene un comportamiento aleatorio alrededor del cero, sin sesgo. Esto nos debería alertar. Mm, no entiendo un poco tu pregunta, pero a ver, si es que haces obviamente va a haber un tema de seguimiento al desempeño analítico, donde vamos a ver cómo hacer seguimiento utilizando el coeficiente de variación y también haciendo el cálculo del sesgo, ¿no? Entonces, mes a mes vamos a tener que estar
evaluando cómo va el coeficiente de variación y cómo va el sesgo. Y eso lo vamos a tener nosotros que comparar con la especificación de calidad que estamos eligiendo, ¿no? Para saber, esa especificación de calidad va a ser algo así como nuestro límite. ¿No se acuerdan en las gráficas de control? Establecíamos un límite inferior y un límite superior. Y entonces en ese seguimiento del mes a mes, nuestra especificación de calidad va a ser el límite superior, ¿no? Y ahí vamos a estar también dando seguimiento. Y sí, eso va a ser el tema final del curso. Mario nos dice, ¿se puede realizar todas estas pruebas a la par con el proveedor? O sea, que ellos también supervisen el procedimiento. No es recomendable, ¿no? Como les decía, la verificación, ha habido casos, yo he visto, de que proveedores hacen la verificación de métodos, ¿no? Y eso, bueno, no es lo que, eso no dice, la norma dice que no hay que hacer ello, ¿no? Hay que, uno mismo tiene que, de manera independiente, debe realizar la verificación de métodos. Lo que sí puedes hacer de repente es pedir al proveedor una capacitación, verificación de métodos o un apoyo, ¿no? De repente en la interpretación final, ¿no? De la verificación. Rosy me dice, en México, ¿qué tan aconsejable es la guía para la validación? Sí, sería interesante revisar o realizar un estudio acerca de ello, ¿no? De repente comparar, porque tengo entendido que el método, no he revisado a totalidad el método EMA, pero tengo entendido que sí es diferente a la EP15, si no me equivoco. Pero sí sería interesante de repente evaluar cómo va a comparar desempeños, ¿no? Entre un laboratorio que verifica mediante EMA y otro que de repente verifica mediante CLCI. No sé si habrá un estudio, pero sería interesante revisar por ahí. A ver, cualquier pregunta que esté relacionada con el libro, la vamos a resolver en el próximo taller, pero antes del taller, antes del inicio del taller, ¿ok? Creo que tienen muchas preguntas por ir por el libro. A ver, me preguntan sobre las directrices de verificación que les había indicado. No, esas directrices no fueron elaboradas por ILC, sino fueron elaboradas por INACAL, el Instituto Nacional de Calidad del Perú. Yo voy a compartir las diapositivas y también voy a compartir en la página, voy a pedir que se agreguen esas dos directrices que les, que les había indicado, la de, la de INACAL. Voy a pedir que lo compartan también, para que lo puedan de repente tener los de otros países que nos acompañen. A ver, Melkin nos dice, ¿los controles deben ser del mismo lote? Sí, sí, eso sí. A ver, Ronnie me dice, para hacer una verificación, por ejemplo, de lactato, ¿cómo puedo llevarlo a cabo a nivel de sesgo si hay mundialmente 3 tipos de metodologías en programación? Ah, lactato. Eh, no, sobre lactato ese sí no sabría decirte, pero a ver, si es que tienes 3 metodologías, bueno, por un lado podríamos preguntarnos, ¿no? Si es que tienes datos de control externo, quizá, para que puedas también realizar la verificación. A ver, Mario me pregunta sobre, ¿en hematología se puede hacer por cada parámetro o se puede simplificar utilizando los parámetros más importantes? Recuerden, les había dicho, hay que verificar, hay que hacer la verificación solamente a las características de desempeño que el fabricante ha validado, ¿no? Por eso les decía, si es que el fabricante en su inserto solamente me ha validado precisión y solamente linealidad, entonces yo hago la verificación de ello, de la precisión y de la linealidad. Pero si es que quiero hacer desde el punto de vista clínico, puedo hacer verificación del sesgo, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ya no estadísticamente, obviamente. Así que si es que en hematología, en tu manual solo tienes de precisión, de carry-over, entonces haz de ello, ¿no? Y obviamente también de los analitos que te declara el fabricante, ¿no?
De repente el fabricante solo te ha declarado de hemoglobina, de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, entonces solamente verificas ello. A ver, Sandra me pregunta, después de reconstituir los controles, ¿cuántos días se pueden utilizar? Hay que verificar lo que de repente nos aconseja el fabricante en su inserto. ¿Cuánto es la estabilidad en refrigeración? Y obviamente hay que siempre cuidar los procesos de congelación y descongelación, ¿no? Hay algunos sacan un control, lo descongelan, después lo vuelven a congelar, después lo vuelven a descongelar y así. Entonces también de repente hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Mónica me pregunta, ¿se debe verificar todos los analitos o, por ejemplo, o se puede verificar, por ejemplo, los que usan una misma longitud de onda y verificar solo uno de ese grupo? Eh, A ver, puedes verificar todos los analitos mientras tengas presupuesto para hacer esa verificación. O si no, puedes verificar al menos los que siempre están los que siempre se solicitan, ¿no?, en el laboratorio. O de repente los que tienen mayor importancia clínica, quizás. Así que hay que tener mucho análisis. Y, como les he dicho, por eso hay que hacer antes una preparación, ¿no? No hay que lanzarlos así de frente para hacer una verificación de métodos. A ver, Rubén, por acá me preguntaba hace rato, ¿es suficiente realizar 25 corridas analíticas para verificación de métodos según AP15? ¿Eso le da robustez a la verificación? Bueno, lo que dice el AP15 es mínimo 25, ¿no? Entonces, estadísticamente está bien 25 datos. Bueno, puedes quitarle 2, ¿no? Pero puedes hacer más y eso también te puede dar mayor robustez al dato estadístico, ¿no?, que vas a calcular, que es la desviación estándar, el coeficiente de variación. Muy bien, creo que ya hemos... a ver, también. Acá tengo otras preguntas. ¿Cómo se debe hacer verificación para técnicas de LISA? A ver, las técnicas de LISA, dependiendo qué hagas, o qué prueba hagas qué prueba realices en la técnica de LISA, ¿no? Puedes hacer cuantitativas, ¿no? Puedes hacer hormonas en el LISA, puedes hacer em, marcadores, ¿no?, de infecciosas. Pero, a ver, puedes hacer precisión, ¿no?, en marcadores infecciosos. Y también sensibilidad y especificidad. A ver, triaje, me preguntas, ¿qué hacer cuando se calibra una prueba y al pasar los controles no alcanza los niveles deseados en uno de ellos? Bueno, hay que revisar el equipo, ¿no? De repente, si hablamos de un equipo nuevo, hay que revisar la instalación, ¿no? Y bueno, obviamente esto lo haces junto con el proveedor, ¿no? Si es que es un equipo nuevo, ¿no? Pero si es que ya es un equipo que tienes en uso y no te ha salido bien el control, eh, hay muchas causas, muchas causas. Entonces hay que hacer un listado y hay que ir descartando cada una de ellas, básicamente, ¿no? Revisar las pipetas, revisar eh, el agua que has utilizado, o revisar hay muchas causas que hay que revisar, ¿no? Y ver qué pudo haber pasado. Sí, por favor, les recomiendo que ingresen con sus nombres a la plataforma para también poderlos leer. Y voy a tratar de solucionar el tema del micro. Si tenía un micro y parece que no me responde. Y mi cámara también. De repente voy a utilizar algo por ahí. Así que muy bien, por acá vamos a dar terminada esta sesión. Recuerden que tenemos taller el día lunes. Y recuerden también de que tenemos un solo link. ¿Okay? Tenemos un solo link para el taller. Este taller 2, ahorita les muestro. Este taller 2 va a ser para ambos grupos. Lastimosamente hemos considerado un solo día porque no tenemos un poco de tiempo.
El día lunes 8 vamos a tener el taller 2 de los requisitos de calidad. Vamos a revisar las páginas web que están disponibles. Vamos a tratar de, ahí de jugar con esos requisitos y ver cuál utilizamos, ¿no? Y qué podría pasar si que utilizo uno, si utilizo el otro. Y ver cómo elegirlos, ¿no? Cómo elegir, porque tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos CLIA, RCPA, variabilidad biológica, tenemos varias opciones. Entonces hay que saber cuál escoger. Y luego, en base a ello, ver los cálculos, ¿no? Que podemos realizar con esos requisitos, ¿no? Cómo convertir ese requisito de calidad en concentración, cómo convertirlo en error sistemático, cómo convertirlo en error aleatorio. Eso vamos a ver ese día, porque recuerden, hay que saber escoger para luego ver la verificación de métodos. Así que para ese link, ese link de Zoom es el mismo link con el cual ustedes han ingresado hoy. ¿Ok? Para el taller 3 sí les recuerdo de que hay un link de taller grupo 1 y taller de grupo 2. Los que están en grupos, bueno, los que están en sus grupos igual se les va comunicando, y los que se han inscrito se han registrado en la inscripción, se les envía, ¿no? Se les había enviado al inicio a su correo los links de cada uno. Así que, muy bien, damos por concluida esta sesión y buenas noches y cuídense mucho.